Ok, entonces, vamos a trabajar en esta ocasión la sección número 5, ok, que es vamos a analizar la facultad del lenguaje o la llamada teoría generativa del lenguaje. Ahora, ¿qué es? Es un modelo teórico, ¿ya? Que tiene como objetivo describir y explicar de una manera exhaustiva el funcionamiento de una lengua natural. Lo que se quiere preguntar es cómo una persona o cómo varias personas que pueden vivir en zonas alejadísimas tienen o aprenden esa capacidad de poder comunicarse. Entonces, para los lingüistas hay, en este caso, facultades innatas propias del hombre que en este caso le permiten desarrollar una comunicación en donde sea que haya nacido. Entonces, la teoría generativa se planteó desde un comienzo tres preguntas. Primero, ¿en qué consiste el conocimiento de una lengua? ¿Cómo se adquiere este conocimiento? ¿Y cómo se utiliza? Es decir, ¿cómo aprenden ustedes a dominar su idioma? ¿Cómo lo adquieren? ¿Cómo lo utilizan? Esas son las preguntas, ¿ok? Que se hace la teoría, en este caso, generativa. Entonces, para responder a esta pregunta, los lingüistas generativos, se les llama a estos estudiosos, recurren a otras ciencias como la biología o la ciencia cognitiva y a ideas de grandes pensadores como Platón, Descartes, Humboldt, etcétera. Bien, entonces, ahora, ¿quién en este caso es el responsable, ok, de la publicación de la exposición de esta teoría generativa? Bien, se lo debemos en este caso a Noam Chomsky, que se ha convertido en un referente ya en la intelectualidad moderna y que en este caso ha desarrollado sus trabajos en base a la teoría lingüística y cognitiva. En su libro, Estructuras sintácticas, revolucionó muchos puntos clave en cuanto al estudio del lenguaje humano y que quedaron plasmados en la teoría generativa transformacional. La gramática generativa situó la sintaxis en el centro de la investigación. Hasta Chomsky, la lingüística se centraba más que todo en el análisis estructural de la lengua, la que consideraba como una realidad independiente de las habilidades del sujeto. La teoría antes de la teoría generativa decía que el niño aprendía el lenguaje a través de la repetición y el esfuerzo de sus educadores. Pero el lingüista estadounidense se planteó algunas preguntas en ese momento que no tenían respuesta. ¿Cómo es posible que disponiendo de un número finito, o sea, limitado, de morfemas y fonemas, podemos construir potencialmente un número infinito de oraciones? Cuando hablamos de morfemas, hablamos de la estructura, en este caso, de las palabras, y los fonemas son la estructura sonora, la que le da sonido a las palabras. ¿Por qué se produce rapidez en el aprendizaje de una lengua, aunque la estimulación verbal de los padres o educadores sea pobre y desordenada? ¿Qué explica la existencia de estructuras comunes en toda la lengua? Esa era de alguna manera las preguntas que se hacía Chomsky antes, en este caso, de profundizar en la teoría eh, generativa. Ahora, hay un concepto que debemos en este caso también entender, que es la modularidad de la mente y del lenguaje. La modularidad se encarga, o se considera, mejor dicho, que hay zonas en el cerebro
que se encargan de diferentes actividades. Por ejemplo, la movilidad del cuerpo, el lenguaje. Se puede decir que son sistemas cognitivos basados en un soporte de ingeniería natural, fruto de la evolución de nuestra especie. El sistema cognitivo del lenguaje tiene un desarrollo independiente al de otros sistemas. De acuerdo a los estudios, la facultad de nosotros para poder articular el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, específicamente en el área de Broca y Wernicke. Entonces, ahora, ¿cómo es que en este caso Chomsky se pudo haber respondido estas preguntas? Entonces, la gramática generativa lo que busca es explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Esta teoría postuló que la capacidad innata para la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre otros sistemas cognitivos es por la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. El órgano del lenguaje, ya lo hemos visto, es el área, en este caso, del hemisferio izquierdo, ¿ya? La de Broca y Wernicke. Y también Chomsky postula una gramática universal, es decir, tiene un conjunto de reglas que son innatos al hombre. Este conjunto guía la adquisición de una lengua, es decir, mediante esta gramática universal podemos hablar o podemos nacer en una comunidad determinada y hablar, en este caso, la lengua predominante de ese lugar, que puede ser quechua, aymara, inglés, alemán, etcétera. Entonces, para la teoría generativa, la gramática de una lengua está constituida por cuatro componentes, que es el léxico, la sintaxis, la fonología y la semántica. Cada uno de ellos es autónomo en su estructura, pero están interrelacionados para poder generar oraciones legítimas de una lengua.